Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que el aforo es flojito, pero bueno, estamos los que tenemos que estar y seguro que los mejores. Buenas tardes a todos los que estáis ahí abajo. Y bueno, os invito, ya que es una tertulia que vamos a estar tres ponentes comentando estos temas que nos toca en esta mesa. Os voy a invitar directamente a que participemos todos juntos en esta mesa redonda, ¿no? Pero haremos el planteamiento de la mesa. Lo primero, decir a los que están al otro lado de la cámara, agradecer su presencia y participación, que probablemente despierte su interés, y espero que despierte su interés esta mesa. Agradecer a INDEF, que me parece que tiene grandes iniciativas y mucho compromiso con las enfermedades poco frecuentes, y lo llaman raras, ultra raras. Él prefiere, y a mí me parece bien esa terminología de enfermedades poco frecuentes, y ese es el compromiso que tenemos. La mesa, estamos tres, se nos ha caído una señora, una doctora de la mesa, que había comprometido, pero por temas personales de salud de la madre no ha podido acompañarnos, la doctora Silvia. Bueno, pues me acompañan en la mesa dos compañeros gerentes de mucha trayectoria, de mucho recorrido, que bueno, ampliamente conocidos en el mundo de la gestión. Eso nos va a permitir afrontar con cierta profundidad, bueno, cómo la visión desde un directivo, desde un gerente, la visión de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de datos y de investigación. De investigación se ha hablado mucho a lo largo del día, pero bueno, hablaremos de datos y cómo se soportan muchas decisiones en datos, y si esos datos son buenos, son malos, o son fiables o no son fiables. Estos dos gerentes que me acompañan, que a mi izquierda tengo a César Gómez Derch, le conozco hace muchos años, tuvimos ocasión de compartir área sanitaria o provincia sanitaria en Burgos. Él estaba de director económico, ha sido director económico en varios hospitales, después fue a Madrid y estuvo como director gerente en hospitales como Severo Ochoa, como Hospital Niño Jesús de Madrid, y ahora mismo está en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, un gran hospital y bueno, que tiene un gran gerente. Es economista de formación y bueno, siempre ha estado en la gestión, pues llevarás lo mismo que llevo yo prácticamente, o sea, que toda la vida. Hemos nacido gerentes, un poco más. Bueno, pues César. Y a mi derecha está Manolo Molina Gutiérrez, ¿no? Molina Muñoz, que también es un gerente de mucho recorrido, un gerente que actualmente es gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, que es inspector por oposición, médico, y que su trayectoria profesional la hiciste prácticamente en Madrid, colaboraba como inspector, en Madrid como jefe de inspección, y después ha sido coordinador en la Consejería de Sanidad con diferentes responsabilidades, ¿no? Bueno, pues estos dos gerentes y yo, que bueno, me presento por si no me conocéis, soy Miguel Ángel Ortiz de Valdevielso y he sido gerente durante muchos años y bueno, yo soy experto en gestión sanitaria y bueno, pues conocedor de estos temas como directivo en varias instituciones a lo largo de muchos años. Yo lo primero que quería comentar es bueno, lo que son los datos, ¿no? Y los datos tienen una determinada validez en función de que se puedan analizar los datos y que se puedan sacar conclusiones. Y eso es lo que nos gustaría que la mesa nos permita discriminar para qué valen esos datos. Y empezaremos por unos datos que probablemente han salido ya en alguna mesa y que tendréis vosotros o diréis vosotros. Primero, cuando hablamos de enfermedades raras, veía un logo en Internet. Digo, igual no son tan raras, o el que las llama raras, cuando son enfermedades que afectan a 3 millones de personas. Por lo tanto, ya la rareza está, en todo caso, en que puede afectar a 7.000, 8.000 personas. 7.000, 8.000 enfermedades diferentes, que en España puede haber 3 millones de afectados de este tipo de enfermedades, que más del 50% o 60% se inicia en edades tempranas y es en niños,
y se trata de enfermedades graves, crónicas y progresivas en muchos casos, que solo hay terapias para el 5 terapias efectivas para el 5 o 6% de los pacientes que se han diagnosticado de enfermedades raras, que supone, como ha dicho la mesa anterior, un gran impacto no solamente familiar, sino social y sanitario, que se tarda muchísimo, esta mañana lo hemos discutido también, se tarda muchísimo en el diagnóstico. La media en España se habla de por encima de 4 años, el 20% no han sido diagnosticados en 10 años, y como decía antes una compañera que estaba presente en la sala, que se tarda de media en su asociación hasta 15 años. Algo estamos haciendo mal, indudablemente. Y que se investiga muy poco en España, evidentemente, probablemente porque la N, como decía antes algún compañero, la N es pequeña. En todo caso, desde vuestro punto de vista, pues os pido que hagáis una primera introducción y que hagáis una valoración de los datos de los que disponemos, de qué supone las enfermedades raras en el contexto de la salud y de la sanidad, en el contexto de los hospitales que dirigís, que estáis dirigiendo, y que lógicamente los dos hospitales son grandes hospitales que tienen unidades muy importantes y servicios de referencia, y que podemos hablar y que podéis aportar, bueno, pues qué supone, qué impacto tiene en el hospital y cómo estamos manejando los datos de los que disponemos en cuanto a enfermedades raras. Si quieres, paso la palabra primero a César. Buenas tardes a todos y gracias, Jesús, por la invitación y a Miguel Ángel por la presentación que seguramente está marcada por nuestra grado de amistad, no por otra cosa. Y como no, Manolo, compañero de mesa y de fatigas del día a día. Yo antes de entrar en los datos y de comentar un poco lo que ha comentado Miguel Ángel, si me dejáis siempre que Jesús me invita a estas cosas, yo haría dos consideraciones previas. Por un lado, no hablaría de enfermedades poco frecuentes porque la enfermedad es del paciente y el paciente no entiende si su enfermedad es poco frecuente, es muy frecuente, es prevalente, no es prevalente o qué es su enfermedad. Y como desde el punto de vista de los gestores no tengamos eso claro, pues mal vamos, ¿no? Porque hay que entender, si nos queremos que el paciente está en el centro de la atención sanitaria, cada enfermedad para el paciente es su enfermedad. No es, insisto, ni rara, ni difícil, ni complicada, ni deja de ser. Con lo cual, yo creo que esa primera, los gestores tenemos que hacer ese ejercicio de dar la vuelta y entender que la enfermedad de cada paciente es su enfermedad sin apellidos. Y luego después felicitar a Jesús porque en foros como este y asociaciones como las vuestras, pues claro, en la sanidad siempre nos da tenemos mucho vértigo de donde estamos y siempre nos quedamos con lo malo. Pero si estamos hablando en estos foros y de enfermedades poco frecuentes, gran parte es por el éxito de la medicina. Siempre han existido enfermedades poco frecuentes que antes no conocían. Estaban en cajones de desastre donde no se diagnosticaban porque el desarrollo de la medicina no daba para eso. Entonces, sí ha crecido mucho. Hoy en día hay enfermedades raras conocidas, porque antes existían igual, pero estaban dentro de un macrovolumen de enfermedad. Y ahí cada vez hay más profesionales formados para este tipo de enfermedades, que es otro de los problemas, porque normalmente teníamos islas porque un determinado especialista había querido por ese lado trabajar, pero no había un diseño estratégico de enfermedades poco frecuentes. Con lo cual, Jesús, felicidades porque si estamos en la situación en la que estamos es por vuestro conocimiento social y porque de alguna forma, como sistema sanitario, tenemos que ir un poquito más allá de los grandes números y ver realmente qué le pasa a cada uno de los pacientes. Comentaba Miguel Ángel el tema de los datos. Bueno, pues yo creo que en este caso es especialmente significativo, porque si uno de los grandes considerandos que tiene enfermedades raras es la N, que es pequeña, y entonces eso nos lleva a que los datos que tenemos en función de la población que tenemos sean pequeños, y por lo tanto eso en los estudios de investigación afecta enormemente. Tenemos que tener los suficientes datos y sistemas informáticos para compartir esos datos tanto a nivel nacional, con estudios multicéntricos, como a nivel internacional. Porque es la única forma que la N tenga cierta validez y tenga cierto soporte a la hora de sacar las conclusiones. Con lo cual, yo creo una vez más, Jesús, que esta mesa de los datos es extremadamente importante, pero más que nada porque de alguna forma puede dar luz y puede dar solución a uno de los grandes problemas, las grandes características que tiene este tipo de enfermedades, que es la N, que es muy pequeña. Entonces, con el conocer los datos y compartirlos y trabajar en red,
es la única forma que podemos tener Ns complejas para de alguna forma llegar a determinadas patologías y luego pues, sus tratamientos y sus fármacos. Por mi parte nada más, Miguel Ángel. Sí. Pues buenas tardes. Muchas gracias, Jesús, por permitirme estar aquí en esta mesa. Yo creo que es un foro ya clásico de las enfermedades poco frecuentes y además creo que dices, el aforo es pequeño, pero somos todos buenos amigos. Además, tenemos las ideas bastante claras en lo que se está trabajando, ¿no? Y lo que se está trabajando es pues potenciar el estudio, el análisis, el convencimiento de que tenemos que centrarnos también en estos pacientes que quizás no se vean dentro de un proceso más generalista o más amplio, pero que necesitan tener siempre ese punto de mira. Hablamos de medicamentos huérfanos, de enfermedades poco frecuentes, pero creo que tenemos que estar todos también trabajando en eso. Yo siempre he comentado que los datos, la investigación, la N que cuenta también César, es importante, es muy importante y ahí es donde tenemos que trabajar y desde la gestión tenemos que intentar enfocarlo. Nosotros tenemos que buscar la mayor transversalidad y la multiprofesionalidad, o sea, intentar buscar que haya la mayor implicación de profesionales y una implicación totalmente transversal, de forma que estas patologías queden totalmente englobadas dentro de lo que sea la rutina de cualquier centro sanitario. Es verdad que no todos podemos hacer todo y por eso siempre hay determinados hospitales que tienen que potenciar determinadas unidades, que en este caso pues estamos hablando, y yo creo que habéis hablado esta mañana también de las unidades de referencia o servicios, unidades o procedimientos, ¿no? Los CESUR de referencia, pero es importantísimo porque es muy importante que tengamos una concentración de actividades de recopilación de datos y de investigación. No podemos diversificar la investigación, no podemos atomizarla, sino que, y aquí está nuestro amigo Gonzalo de Fundación Progreso y Salud, y además con una buena noticia hoy, que es que se crea ya un instituto con una fortaleza tremenda dentro de Andalucía, que vamos a agrupar todas las fortalezas, tanto en investigación como en formación, a través de este instituto, tanto con la Fundación Progreso y Salud como con la Escuela Andaluza de Salud Pública, que nos va a permitir progresar en esa concentración de investigación en los puntos que de verdad interesan. Creemos que las enfermedades raras tienen que tener esa especial dedicación y, bueno, el Hospital Virgen del Rocío, al que represento aquí, tiene 24 unidades de referencia nacional en las cuales estamos centrados. Muchas veces me comentan, dice, pero si eso, y es verdad, nos cuesta el dinero, no son eficientes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un esfuerzo económico para captar todo lo que podamos. Pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que tener la concentración de información y la concentración de actividad, y por otra parte tenemos que tener también la posibilidad de atender a los pacientes de la mejor forma posible, sin mover a los pacientes de su sitio, que es uno de los empeños que llevo yo 4 años diciendo: el paciente no se tiene que mover, la familia no se tiene que mover, lo que se tiene que mover son los datos, lo que se tiene que mover son, a través de las nuevas tecnologías, la teleconsulta. Tenemos que saber tratar a los pacientes cada uno en su ámbito y en su entorno social, económico y familiar. Por lo tanto, creo que es importantísimo concentrar datos, concentrar investigación, concentrar toda la actividad dentro de hospitales, por supuesto, que puedan conseguir esa N, que es lo que ha comentado desde luego también César, y que no exista tampoco una discordancia, ¿no?, entre los distintos centros, sino al contrario, que todos trabajemos unidos para conseguir esa unidad de criterios para la mejor información e investigación en enfermedades poco frecuentes. Bueno, pues yo creo que entrando en materia, quería hacer una reflexión, ¿no? Cuando hablamos de datos, y se viene hablando mucho en los últimos años de Big Data, yo creo que en los últimos años
ya no hablamos tanto de volumen de datos, sino de para qué nos valen los datos, para qué queremos tanto datos. ¿Para qué queremos? Porque los datos valen en función de que puedes sacar unas conclusiones, de que te permite analizarlo y que te permite estudiar y sacar conclusiones. En las enfermedades raras, como en tantas materias en el mundo sanitario, ¿no? Todos los hospitales hemos trabajado o hemos querido trabajar el Big Data para sacar conclusiones acerca de tratamiento oncológico, y yo creo que sería muy oportuno en enfermedades poco frecuentes o en enfermedades raras trabajar bases enormes de datos, pero que estén analizadas, que se pueda traducir en información válida, porque sospecho, esta mañana hablábamos, tratamientos, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Tratamientos efectivos que está llegando a un porcentaje muy bajo, diagnósticos enormemente retrasados, pruebas, infinidad de pruebas carísimas que no valen para nada y que lo único que hacen es perjudicar, incluso con tratamientos y entonces hay probablemente miles y miles y millones y millones y millones de datos y no somos capaces de agrupar todo eso, de analizar y de empezar a sacar conclusiones. Esta mañana yo decía que me habían pisado un poco las intervenciones porque se juntaban los datos con inteligencia artificial. Y claro, si tú asocias inteligencia artificial, entonces ya empezamos a hablar de algo mucho más fiable, que es aplicar algo de criterio a todos esos datos y utilizarles para algo. Y entonces utilizar, porque si no pues oye, estamos creando grandes bases de datos imposible de trabajar desde el punto de vista de un profesional médico, de economistas o de profesionales sanitarios que tendrán que analizar, no sé, bioinformáticos o bioingenieros y decirnos conclusiones, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué experiencia tenéis vosotros sobre todos esos volúmenes de datos que disponéis en vuestros hospitales? Yo en los hospitales donde he estado y que me despierta una cierta inquietud, tanto dato que igual nos lleva incluso a confundirnos, ¿no? a confundir diagnóstico, a confundir terapias y a no tener claro, no tener bien centrado el problema. Sí, yo creo que sí, Miguel Ángel. Eso al final muchas veces termina en la parálisis por el análisis. Tenemos tantos datos y tenemos tanto acceso a la información que al final seguimos dándole vueltas. Sí, hay bastantes datos para tomar decisiones, pero como las decisiones muchas veces son complejas y como tienen sus sectores multifactoriales, pues seguimos con la percepción del dato y ahí nos quedamos, ¿no? A ver, en nuestras organizaciones llegar al dato fino es muy complicado porque es tanta la casuística y tanto los procedimientos que siempre va a haber una salida para no tomar una decisión en ese sentido. Pero yo creo que hoy en día están lo suficientemente desarrolladas las organizaciones y los sistemas de información para tomar los datos en un 80 o un 90% muy cercanos a la realidad. Pero insisto, muchas veces nos gusta quedarnos todavía en no es que necesito un poco más, es que no vaya a ser, es que, claro, en un mundo como tenemos, que no hay verdades absolutas, porque en la sociedad nunca hay verdades absolutas, llegar al dato final pues es imposible. Yo me gustaría más llevarlo a un tema de porcentajes. Es decir, el 100% en la salud no existe, pero sí que existe porcentaje, el 90%. Y con eso ya iría bien. Y en las enfermedades poco frecuentes es fundamental. Es fundamental que cualquier médico o cualquier servicio del Hospital Virgen del Rocío llegue al gerente, a don Manuel, y le llegue con sus datos económicos y asistenciales. A lo mejor no comparados con otros servicios, como decía antes Jesús, que todos conocemos, donde se gastan esas fortunas, pero el gestor cuando tiene que tomar decisiones, si tiene los datos delante y encima de la mesa, es mucho más complejo no tomarlas y no hacer lo que hay que hacer que si no están esos datos. Si hablamos de entelequia y hablamos de realidades que no se concretan realmente. Usted no sé qué tantos pacientes, esto es el coste por tratamiento, esto es la esperanza de vida, esta es con los costes diferidos y esto es realmente lo que estamos hablando. Frente a otras patologías que, como bien comentaba antes Jesús, tomamos las decisiones con usos compasivos y que está más que aceptado que se pongan, ¿no? Y que se den. Y que también está justificado, seguramente. Por eso yo creo que en las enfermedades poco frecuentes tiene especial relevancia el dato y
tiene especial relevancia porque estamos en una sociedad, y si no, corríjanme todos ustedes, donde lo que no se mide no existe. Queramos o no, es así. Es decir, el que no estamos acostumbrados a que todos son porcentajes, son todos números, y si no es así, es muy difícil que se tenga encima la balanza, ¿no? Con lo cual, tenemos que hacer ese ejercicio para, de alguna manera, en este tipo de enfermedades y este tipo de patologías, ponerlas encima de la mesa con un respaldo científico que ya existe, pero técnico, avalado en los datos de la organización. Sí, totalmente de acuerdo. El problema es, estamos midiendo bien, ¿tenemos las técnicas suficientes para que esta medición sea la adecuada o la medición no es... cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de la obtención de una serie de parámetros de las bases recogidas que nos dan una serie de datos donde, ¿no?, algoritmos sobre los que vamos basando nuestra actuación posterior. El problema es que tenemos, nuestra historia clínica es literal, no está parametrizada, con lo cual la inteligencia artificial tiene poca facilidad para obtener datos que realmente den esa objetividad. Y esa objetividad es la que necesitamos. A mí la inteligencia artificial me puede dar, y hay determinados aspectos que están muy bien estructurados y que nos están dando grandes resultados, pero con carácter general tampoco tenemos esa base y esa técnica que nos pueda permitir, esa parametrización que nos pueda permitir tomar decisiones. Si eso lo decimos con carácter general, pues con el tema de las enfermedades poco frecuentes, con mayor, porque hay poca base de datos, estamos basados en, incluso no estamos hablando de enfermedades concretas, sino hablamos de enfermedades mitocondriales, neurológicas, endocrinas, donde englobamos una serie de patologías y no patologías concretas, donde hay distintas alteraciones genéticas, cromosómicas o desconocidas muchas veces, pero que no nos pueden permitir esto. La inteligencia artificial puede tener una aplicación muy útil en donde tenemos una gran base en patologías con gran prevalencia o gran incidencia, y ahí estamos teniendo buenos resultados. Aquí yo lo veo más difícil, ¿no? Lo veo más difícil. Por lo tanto, para la propia industria farmacéutica, el hacer inversiones sobre unos grupos no identificados adecuadamente también le cuesta más trabajo, y también vemos que es más difícil que se impliquen económicamente en investigación en estos parámetros. Por eso no solamente no podemos trabajar mirando hacia nuestro ombligo, el Virgen del Rocío, el Hospital Clínico San Carlos, no solamente Comunidad de Madrid, Comunidad Andaluza, tenemos que ir a redes europeas, tenemos que hacer un estudio de verdad que nos tenga una N, que nos dé unos resultados, que nos dé una serie de proyectos de investigación, indicaciones, tratamientos y protocolos que realmente den una rentabilidad en el ámbito, rentabilidad hablando desde el punto de vista de beneficio hacia nuestros pacientes, que es lo que al final queremos todos, ¿no? Obtener el máximo beneficio hacia nuestros pacientes. Por lo tanto, los datos es algo que es fundamental para la investigación, y tener redes de investigación, redes nacionales e internacionales que de verdad concentren toda esa investigación en puntos concretos. La atomización de la investigación, desde luego, es lo que hace mucho daño a la realidad, a lo que tiene que ser una investigación con efectos, sobre todo, que sean eficientes. Aprovecho para preguntar, sacar a la luz una pregunta que han hecho esta mañana. Los datos que pueden servir para investigación y pueden servir para investigación clínica y no clínica, investigación de todo tipo, los datos tienen que ser transparentes, tienen que estar a disposición de los pacientes. Los pacientes de enfermedades poco frecuentes quieren conocer mejor lo que está pasando con sus enfermedades. Deben tener acceso a que se les facilite más datos, que se les facilite más información, que tengan más información acerca de lo que hablábamos antes y en otra mesa, de CESUR, de centros especializados, de decisiones que se toman desde los profesionales médicos, o las que no toman, porque igual hay decisiones que no se están tomando que se deberían tomar, que es derivar a un especialista que domina
una determinada patología o que te puede dar soluciones a una determinada patología. Ahí, los datos, ¿cómo manejamos eso? A ver, la transparencia creo que es algo que todo el mundo entendemos que tiene que ser así, pero no confundamos transparencia con generación de expectativas, falsas expectativas. Yo no puedo transmitir que estamos investigando una molécula, con ratones que está dando un resultado en un determinado mioclon, no sé, de alteración de la neurona muscular, cuando realmente eso queda mucho por avanzar. O sea, los datos tienen que ser públicos, las investigaciones tienen que ser públicas, tienen que ser lo más accesible a todo el mundo, pero no nunca generar falsas expectativas. Incluso con moléculas ya aprobadas, las expectativas tienen que ser muy concretas y no podemos generar expectativas que en la realidad luego vemos que no son ciertas. Y a ti, César, para un investigador, ¿qué sería importante? ¿Qué datos quiere un investigador? ¿Datos clínicos? Para una investigación clínica, ¿qué quiere del sistema? De toda la captura que hacemos de lo que hay en un hospital. Millones de datos de información clínica, de parámetros, de decisiones tomadas. ¿Qué es útil? ¿Cuál es la información útil? ¿O qué, de dónde debe obtener esos datos para sus investigaciones? Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos en una si no revolución, pero una segunda concepción del dato. Y yo lo preguntabas con Miguel Ángel. Hemos pasado del dato como tal, el dato sin más aporte a la organización, que no es un dato cardinal, sin más, cuantitativo. Y yo creo que lo que estamos en las organizaciones demandando es un segundo paso al dato cualitativo. Es decir, tener 580 pacientes en lista de espera, pues son 580 pacientes en lista de espera, pero esos 580 pacientes responden a nombres y apellidos de determinadas personas que tienen determinadas situaciones personales, quiero decir que creo que tenemos que ir a esa segunda velocidad del dato, no tanto cuantitativo, que tenemos, como comentábamos antes, infinidad de ellos, y pocos cualitativos, como bien decía Manuel muchas veces, que no sabemos muy bien lo que estamos midiendo, porque tener 580 pacientes en lista de espera, sí, están por encima de un determinado número, pero eso realmente, ¿qué quiere decir? Pues tiene esa segunda lectura no existe y nos produce mucha complejidad, y a los investigadores todavía más. Es decir, lo primero del dato, y sobre todo para los investigadores, lo que nos transmiten es que tiene que ser bueno, tiene que ser fiable, que ya es mucho. Parece bastante fácil que el dato sea bueno, pero cuando realmente lo analizamos en organizaciones, y claro, se genera tal cantidad de datos en tantos sitios diferentes del hospital, que si en el triaje de urgencias, que si en las consultas externas, que si en las pruebas especiales, que si en los laboratorios, que si... Ya solamente en un propio hospital llamarle a todo lo mismo ya nos causa un problema importante, ¿no? Entonces, lo primero que necesita el investigador es que tengamos esta información potente y llamémosle a todo lo mismo. Y yo entiendo que esto, cuando lo llevas a la industria, fuera de la sanidad, hablas con compañeros en CEOs, no sé, que no le llamáis a una pieza exacta, no, aquí se llama más o menos. ¿Por qué? Porque en un determinado momento del proceso clínico, pues un determinado servicio, a una determinada prueba la ha llamado no sé qué y el otro la ha llamado, oye, usted sabe, ¿no? Entonces yo creo que lo primero y fundamental es que el dato sea bueno y que sea fiable. Yo siempre abogo porque menos datos, mejores que muchos más datos, que al final es un total revolutum que no nos vale para nada. Y luego la segunda parte, el dato de ser cualitativo, no cuantitativo. No tanto aporta 580, sino saber, oye, esos 580 realmente, ¿cuántos son un problema para el sistema? Porque en algún momento tendremos que llegar a eso. En algún momento tendremos que llevar a listas de espera cualitativas, no cuantitativas. Porque es imposible darle respuesta a este crecimiento de que vamos a llegar a que sea lista de espera cero. Eso es imposible. Entonces, en algún momento determinado, y hay países que ya se han organizado en ese sentido, tendrá que haber una cartera básica de procesos quirúrgicos o procesos clínicos, que no que tengan 180 días, tendrán que tener 2 días, pero habrá autos que tendrán 8 meses o 9 meses. Y eso está directamente ligado con
con el aspecto cualitativo del dato, no cuantitativo. Estamos en un sistema acostumbrados a hacer volumen y hacer número, y el segundo paso, que yo creo es el que nos demanda la sociedad, oiga, mire usted, pero realmente ese dato, ¿qué está aportando en salud? ¿Qué está aportando a la sociedad? ¿Qué está aportando a...? Antes comentaba un asistente que, claro, 15 años sin un diagnóstico, o sea, no podemos tener una lista de espera de por debajo de 180 días y 15 años sin un diagnóstico. ¿Esto cómo lo ponemos encima de la mesa del sistema sanitario de un país de los teóricamente desarrollados, ¿no? Es decir, alguien tendrá que en un momento decir, esto va así, y si usted tiene tal patología que no es urgente, que no está en riesgo su vida, que hay que enfrentarla, por supuesto, pero no con un compromiso de tiempo real, porque los recursos, queramos o no, son finitos. Por mucho que le insuflemos económicamente al sistema, siempre serán mayores las necesidades que los recursos, siempre. Y cuanto más lo desarrollemos, más todavía. ¿Por qué? Porque habrá más patologías, porque habrá crecimiento de la población, porque habrá nuevas tecnologías, tanto diagnósticas como farmacéuticas. Y claro, todo eso en algún momento habrá que regularlo. ¿A través de qué? Yo creo que como no existe la variable de precio, que no quiere decir que no haya coste, pero no existe precio, tendrá que ser a través del dato cualitativo, no cuantitativo. Es decir, mire usted, vamos a realmente establecer una prevalencia o unos órdenes en función de lo que realmente en la sociedad, más allá de lo que personalmente, pero claro, para cada uno su patología y su enfermedad es lo más importante, sea o no para el sistema. Entonces yo creo que eso es lo que, de alguna manera, el gran reto que tenemos delante con los datos, de que realmente aporte la información que deben aportar. Indudablemente. Vamos a ver, yo creo que ya es un momento para que invitemos a la foro a que participen ustedes, pero voy a provocar un poco. Vamos a ver, como están representantes de asociaciones de enfermedades poco frecuentes, de enfermedades raras, pregunto yo como médico y como gerente durante muchos años, y yo creo que a ellos también, hay que hacer etiquetas de enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, enfermedades ultra raras, enfermedades frecuentes, enfermedades no frecuentes, enfermedades de mayores, enfermedades de niños, hay que hacer etiquetas. Es necesario hacer etiquetas. ¿Beneficia en algo a enfermedades poco frecuentes? ¿Beneficia algo esas etiquetas? Como decía el doctor Marañón, ilustre Marañón, no hay enfermedades, hay enfermos. O sea, esta mañana veíamos en una mesa interesantísima de diagnóstico que la genómica está alterando todo, absolutamente todo. Vamos a llegar a un tipo de diagnóstico que va tan preciso que va a convertir el cáncer de pulmón en sus derivaciones, en muchas derivaciones que sean enfermedades poco frecuentes, porque va a haber un caso cada 10.000 habitantes. O sea que ya se va a sostener poco con la medicina de precisión, con las mejoras en diagnóstico, con la mejora en todo. O sea, me parece injusto que llamemos enfermedad poco frecuente o enfermedad rara a una enfermedad. Es una enfermedad, ya está. Unas son muy frecuentes, como la diabetes, por desgracia, o la hipertensión, y que produce un gasto enorme, y otras son menos frecuentes. Una tiene una estadística de 10% de la población y una de 1 por 100.000. Punto. Luego ya está. Entonces pregunto eso, y si queréis comentar sobre ello, pues fenomenal. No, totalmente. Nosotros llevamos un año y algo con el core molecular en el Hospital Virgen del Rocío, donde hemos intentado agrupar todo el ámbito de secuenciación genómica, con colaboración, por supuesto, y participación de la Fundación Progreso y Salud, más todos los servicios de anatomía patológica, inmunología, laboratorio clínico, microbiología, genética, una comisión específica de genética donde estamos haciendo pues eso, la comisión de genómica, de seguimiento y donde se están determinando, como has dicho, tenemos 3 líneas de trabajo actualmente en el ámbito oncológico de cáncer pulmonar, cáncer de colon y mama, sí, son las 3 que están desarrolladas, donde estamos determinando ya no solamente el tipo de cáncer de mama, el metastásico con G2, o sea, se están haciendo determinaciones, eso si lo tipificamos con las características que tipificamos, la enfermedad rara, es enfermedad rara.
lo metemos claramente porque afecta a menos de uno cada 10.000 o afecta a uno de cada... Y lo podríamos meter, y algunas incluso súper raras, unos menos de 50.000. ¿Eso es lo que se pretende? No, eso no es lo que se pretende. Lo que se pretende es la orientación hacia el tratamiento personalizado hacia la enfermedad. Como decía Marañón, no hay enfermedades, hay enfermos y tenemos que ir al enfermo concreto. Lo mismo nos pasa. Nosotros tenemos, algunos de los cesures son enfermedades metabólicas, enfermedades tal, pero dentro de ese conglomerado tenemos que saber estudiar cada uno de ellos y saber buscar o intentar tener la investigación necesaria para ir al tratamiento concreto de esa alteración genómica o alteración dentro de la mitocondria en el ámbito concreto. Muchas veces ir concretando tanto nos puede suponer desviarnos de lo que es la dinámica normal dentro de la investigación, la financiación o la proyección dentro de lo que es un sistema sanitario público. Pero yo creo que tenemos que seguir trabajando ahí. Tenemos que seguir trabajando ahí y seguir colaborando, esa colaboración público-privada con la industria farmacéutica para que eso sea también un foco de atención de la industria farmacéutica. Y eso es algo que desde la Administración también tenemos que buscar, desde la investigación como colaboración para la investigación y también para la financiación de esos tratamientos. Por lo tanto, yo creo que cualquier política que vaya enfocando a la mejor concreción de todos estos casos, entiendo que va a ser más efectiva. Es verdad que en algún momento podemos decir que tiene unos costes a veces inasumibles, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar que eso esté también dentro del mapa del sistema público sanitario. Miguel Ángel, sí. como has preguntado así, quiero contestar. ¿Es necesario las etiquetas en las enfermedades raras, ultra raras, tal? Yo me remuevo un poco porque nosotros todavía no tenemos ni siquiera el código ORFA utilizándolo en la sanidad pública. Ya está aprobado, pero en España todavía no se está utilizando. No tenemos todavía una codificación que un clínico pueda poner que ese paciente está sin diagnóstico. Para mí es importante la etiqueta. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros reivindicamos ese código Orphan? Porque detrás de eso nadie va a poner en duda de que nuestra patología se está estudiando y no tenemos diagnóstico. No vamos a ir a las incapacidades y no nos las van a dar porque vamos por síntomas. No vamos con un número que nos dice esta persona, porque tú vas con un número que te está diciendo que tienes cáncer de colon y ese numerito ya sabe perfectamente todo lo que va detrás. Como yo no tengo número, yo llevo número de no puedo andar bien, no puedo, deambular, no sé cuánto, me caigo, todos esos números que conocéis vosotros mejor que yo. Entonces, para mí en estos momentos sí. El raro no es el enfermo, es la enfermedad. Con lo cual, cuando nosotros, los raros, los exclusivos, yo tengo una paciente que dice que somos de exclusivos, no, bueno, sí, algo así, no me acuerdo ahora y no voy a perder el tiempo. De edición limitada. Nosotros somos de edición limitada. Entonces, cuando las enfermedades son de edición limitada, es que somos más mejores. Entonces, sí que es importante la etiqueta. A lo mejor las etiquetas tan centradas en querer diferenciar tanto en raras, ultra raras, mega raras, más raras, menos cuarto raras, a lo mejor tampoco. Pero sí que es cierto que sí que deben tener una etiqueta. Pero primero tenemos que dotar al sistema para que todo el mundo tenga su código Orphan utilizándolo y entonces tengamos todas una equidad, aunque sea en número, que ni siquiera en eso tenemos equidad. Adelante, Jesús. Yo sí quería decir solo dos cositas. A mí me alegra mucho, y quiero dar la enhorabuena por la mesa, me alegra mucho oíros porque, César, lo que dices de los pacientes y de la enfermedad es algo que te llevo oyendo mucho tiempo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es así y es lo que tenemos que abordar a los pacientes. Y luego hay algo que es importante desde mi punto de vista. Nosotros, y además todo el día, es algo que es muy recurrente, se habla del INDEC y cuando se habla de enfermedades poco frecuentes. Nosotros
nos llamamos INDEC y nos llamamos poco frecuentes porque la Consejería de Sanidad de Madrid, en la cual Manolo era viceconsejero, sacó un plan de enfermedades poco frecuentes. Y nos dijeron que cómo íbamos a ponernos enfermedades raras haciendo eso. Y por eso somos poco frecuentes. Pero aquello que nació como poco frecuentes dentro de una comunidad autónoma con un plan estratégico que se ha llevado durante mucho tiempo, para mí fue algo más que simplemente un concepto. Y respondiendo a lo que estabas diciendo, Miguel Ángel. Y yo os lo voy a decir muy sencillo. Yo creo que en España el concepto de raro tiene un concepto peyorativo y el que no lo quiera ver no lo ve. Y yo creo que yo no soy el que tiene que decir si me gusta lo de raras o no. Y yo creo que nosotros no somos. Pero yo hice una vez una cosa que he hecho ahora mismo. Y preguntarle a ella si es rara. Y si le gustaba que le dijeran rara. Pues eso es lo que pasa cuando usamos el término. Vamos a ver, eso es lo que nos pasa cuando usamos el término. Cuando lo usamos, nosotros podemos decir que es rara la enfermedad, podemos decir 1000 historias, pero cuando estamos en el patio de un colegio y los niños, y estamos diciendo y usando esa terminología, estamos abocando a que los niños sean raros. Y a mí, pues perdonadme, pero eso no me apetece, y no me ha apetecido nunca. Y me parecen que las minoritarias, huérfanos, todo esto, hablando de patologías, pues es como más amable de cara, sobre todo, a los pequeños. Y a mí eso siempre me ha parecido y siempre lo he defendido. Y luego, lo del dato. Sí, hay muchos datos y hay que intentar analizarlo para sacar una N lo suficientemente predictiva. Pero para eso, hoy, por ejemplo, hemos hablado de inteligencia artificial y esos son modelos que tenemos que ir, en esa predicción que tendremos que ir incorporando. Pero los datos y los pacientes tenemos que de alguna manera filtrarlos bien. Y los grandes hospitales son los que nos pueden dar ese feedback y decir cómo funcionan esas unidades de enfermedades raras, porque incluso los dos tenéis CESURes de enfermedades raras a vuestra disposición. Y estoy seguro que tienen que arrojar unos datos estupendos para poder avanzar dentro de esas enfermedades. Y eso es lo que quería proponeros. Sí, Jesús, yo creo que en esa línea es lo que he querido transmitir antes. Nosotros estamos trabajando precisamente en que podemos tener muchos datos y César en el clínico tiene muchos datos, nosotros podemos tener muchos datos, La Paz, San Joan de Déu tiene muchísimas porque tiene muchas unidades, pero luego no somos capaces de unificar esos datos porque no tenemos un sistema de codificación, tenemos una historia clínica libre, de texto libre, que no nos permite que eso pueda quedar codificado para precisamente analizar y concretar a través de inteligencia artificial, concretar esos datos y poder ser realmente tener esa objetividad que nos daría toda esa cantidad que en el caso de enfermedades poco frecuentes es pequeña, pero si además la tenemos dispersa va a ser imposible, ¿no? Entonces, si somos capaces de crear unos dispositivos de transmisión de información homogéneos mediante unos protocolos de codificación de la propia historia clínica, eso sí nos lo va a permitir. Y eso es lo que estamos trabajando también. Nosotros estamos ahora mismo en 10 redes europeas, que es uno de los puntos básicos que estamos trabajando. El establecer sistemas donde podamos compartir de forma codificada toda la información de la historia clínica de estos pacientes. Yo creo que por ahí es un paso que tenemos que seguir trabajando. Bueno, adelante. Hola. A ver, nos han lanzado, nos han provocado con esto de que si aceptamos bien lo de la descripción de enfermedades raras o no. Hace poco hemos hecho jornadas de inclusión educativa en los colegios y para ver cómo afectaba, para explicarle a los niños lo que eran enfermedades raras. Y en una de ellas en uno de esos colegios estaba mi nieta y me dice: abuela, tú no eres rara, tienes una enfermedad rara. O sea, estamos de acuerdo que el concepto es poco amable y que hemos evolucionado en todo, en el lenguaje, en la percepción de las cosas,
y que es mucho más amable, poco frecuente. Pero yo creo que no hay que tener la piel tan fina como para sentirnos ofendidos por una denominación u otra. Esa es mi percepción del tema. En un principio, en tiempo, hace años, lo que se pretendió con querer diferenciar enfermedades raras era visibilizarlas. Eso, afortunadamente, se ha conseguido hemos dado un gran paso. Ahora, pues claro, la medicina ha avanzado y se trabaja con esos diagnósticos de precisión y ese es el ideal al que debemos de ir. Pero desde el inicio a ese ideal al que llegaremos, seguro que llegaremos porque conseguiremos muchas cosas y se plantearán otros más, como bien han dicho. Pero si la medicina tiene muchos campos, o sea, está esa de precisión en grandes hospitales y en redes europeas y esos avances tan grandes, pero tenemos que bajar también a un pueblecito de cualquier provincia donde hay un médico en que simplemente enfermedad poco frecuente o enfermedad rara ya para él es un problema porque no lo ha visto nunca, que eso ya se ha dicho aquí también, o porque no sabe qué hacer con el paciente. Yo me voy a quedar con una de las frases que habéis dicho al principio, de que el enfermo tiene su enfermedad y le importa poco el apellido, que sea raro, que sea ultra raro o que sea frecuente. O sea, lo que quiere es que se le ponga delante de todo y se le atienda. Yo creo, ha sido una reflexión, no ha sido una pregunta. Pues totalmente de acuerdo y me parece una intervención muy acertada por su parte. Pero me han parecido las tres, si me permites, ahora te dejo. Yo creo que Jesús ha hablado con el corazón porque ha dicho, pues reconoce en una niña cómo puede estar afectada por esa situación de que le digan, y sin embargo su nieta lo ha aclarado perfectamente. O sea, las cosas bien explicadas pues dan buen resultado. Y la diferencia está en quién sufre la enfermedad. Sí. Eso sí que tenemos que tenerlo muy claro. No es lo mismo que tu papá, tu abuela, tu mamá, tu hermano te digan que es el raro porque tiene una enfermedad rara, que tú estés sufriendo esa enfermedad rara. O sea, es que eso ya hablaríamos de la inclusión educativa, etc. Pero sí que es cierto que a lo mejor, viendo la cara que ponía Candela, me doy cuenta de que la etiqueta sí que es innecesaria, porque para mí me parece muy necesaria, pero a lo mejor sí que es cierto que deberíamos de buscar una con más amabilidad o realmente formar a esos niños para que entiendan que la rara es la enfermedad. Porque a los niños, nos guste o no, de pequeños todos hemos sido muy crueles y no nos ha gustado que nadie destacara ni por enfermedad, ni por altura, ni por gordura, ni por esto, ni por lo otro. Entonces, quien lo sufre, yo creo que ahora mismo también deberían yo, por ejemplo, yo no tengo la enfermedad, con lo cual para mí las etiquetas yo las veo con una normalidad tremenda y no pienso nunca o sea, yo no le pongo nombre a ese raro, yo le pongo nombre a la enfermedad, ¿no? Para mí pero yo entiendo que la gente que no se mueve en este mundo no entienden muy bien por qué nos llamamos raro, no nos llamamos raro, y que los propios que están los propios enfermos, hay quien gestiona esa parte que le llamen raro y hay quien lo lleva muy mal. Entonces, ¿la etiqueta es necesaria? Sí. ¿Qué etiqueta? Pues a lo mejor o educamos en la etiqueta o buscamos una etiqueta amable. Sí, pero yo voy a hacer una reflexión breve sobre el asunto. Al médico asistencial, yo como médico asistencial y como médico acabé la carrera hace muchos años, no tenemos ese concepto. O sea, no nos cuesta definir a un paciente que viene como que forma parte de mi catálogo de enfermedad rara o de enfermedad frecuente o de enfermedad hipertenso.
enfermedad metabólica, pero nosotros no ponemos esa etiqueta. Por eso he dicho que quería ser un poco provocador y quería preguntarles, ¿no? Pero bueno, la respuesta de Jesús me ha gustado, porque cómo lo puede vivir un niño, y entendí perfectamente la suya. O sea que hay que conocer, hay que saber las cosas, pero igual hay que buscar también, yo no lo sé, también me he salido un poco del tema, ¿no? Pero bueno, No, es que abiertamente, y ya tenemos cierta confianza con esto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en familia. Yo creo que como ha dicho, hay gente que puede etiquetar, que le puede... Y es verdad que enfermedad rara puede sonar. No, no es el paciente raro, es una enfermedad poco frecuente. Yo me gusta, y así lo hicimos plasmar en nuestro plan de la Comunidad de Madrid, porque entendimos que no es que fuesen raras, porque no queríamos que los pacientes fuesen raros y fuesen etiquetados. Hace pocos días fue también el Día Mundial de la Salud Mental, y uno de los principales retos que tenemos es el estigma, ¿no? Es quitar ese estigma del enfermo mental, enfermo violento, enfermo raro, enfermo discutido, que muchas veces son totalmente integrables, integrados y gente normal totalmente, pero bueno, pues que tienen... yo os voy a poner una anécdota que yo la cuento mucho precisamente por estos estigmas. Yo estaba en la agencia antidroga hace unos años y tenía uno de mis subdirectores magníficos, negro zaino, vamos, pero negro. Y entonces llegaba la gente y decía, no, es que estaba hablando con tu subdirector. Y yo, ¿pero qué es subdirector? Y me decían, ese de color. Y decía yo, ¿de qué color? ¿No? El negro, coño, pues dime, tu subdirector negro. Y eso a uno a lo mejor le puede ser ofensivo, pero a otros lo toman totalmente con total naturalidad. Por lo tanto, como hemos dicho, tanto los estigmas, los apellidos, las formas de dirigirnos a las personas, depende mucho también de las personas, y sobre todo estamos hablando de enfermedades con una especial frecuencia en pacientes, en niños, en adolescentes, muchos niños, bebés, pediátricos, y hay que ser cuidadosos, pero muchas veces también es normal llamar a las cosas, ¿no? Y yo creo que para mí prefiero llamar enfermedad poco frecuente, pero no sino porque el paciente no se sienta como raro, y ese es el objetivo de esa denominación. La enfermedad es poco frecuente porque, de acuerdo con las estadísticas, se produce uno cada 20.000 y por eso es poco frecuente, pero el paciente no es raro. El paciente es un paciente que es como cualquier otro de toda nuestra cartera de servicios del Sistema Público de Salud. A mí me toca esto porque yo soy maestra y orientadora. Y bueno, primero, yo como niña, cuando yo era pequeña, a mí me hubiera gustado que me dijeran en el colegio que tenía una enfermedad rara, porque ya me decían, esta niña es rara, y que rara es, y que es rara, y que siempre tiene que estar dando la nota, y que siempre tiene que estar con sus cosas. A mí ojalá me hubieran dicho que tenía una enfermedad rara. Que no hubieran dicho frecuente, da igual, pero que a mí me hubiera gustado una etiqueta porque yo ya era rara. Daba igual que me dijeran, que me pusieran la etiqueta o no, porque de alguna manera que te pongan la etiqueta te salva de insultos algunas veces, ¿no? Eso por un lado. Y después yo creo, yo en mi trayectoria profesional he pasado de querer erradicar las etiquetas. Yo soy de educación especial precisamente, y siempre he creído que las etiquetas que podían resultar dañinas en determinados colectivos y tal. Y después con el tiempo me he ido dando cuenta que las etiquetas, precisamente, o bueno, por lo menos categorías, ¿no? Vamos a decir, estoy hablando del entorno educativo sobre todo, son muy necesarias, sobre todo para los profesionales. Bueno, también para la misma comunidad educativa, los niños, los padres y tal, pero para los profesionales educativos muy importante, porque a mí me ha pasado que una vez que yo sé que un niño tiene determinada etiqueta o categoría diagnóstica, del tipo que sea, la atención educativa va a ser una muy concreta. Y además el trabajo a nivel con profesionales y con las familias, no solo del alumno, sino de toda por ejemplo, hablamos del grupo clase, va a ser concreto en función de la categoría diagnóstica de ese niño. Entonces, yo sí abogo, entre comillas, por una categorización, porque nos hace rápidamente poder dar una respuesta.
mucho más que si no tenemos esa categorización. Entonces, por supuesto que hay que hacer un trabajo con toda la comunidad sanitaria, educativa, bueno, por lo que hemos hablado aquí de la inclusión, ¿no? Y de la atención a la diversidad de todos con nuestras características personales. Pero sí que creo que es un camino que se facilita cuando está esa... Entonces, como estábamos hablando aquí, que nos pongan, que niños adultos tengamos un diagnóstico concreto, nos salva de muchas situaciones complicadas, ¿no? En todos los aspectos, tanto en sanidad, porque ya no me van a decir en algunos casos que lo que yo tengo es psicosomático, que eso lo hemos tenido todos. Yo creo que todos hemos pasado por psiquiatría muchísimas veces porque nos decían que era psicosomático. Bueno, psicosomático es poco, a lo que no hemos escuchado. Y después también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, para mí el tema de la etiqueta, y hablo de manera muy personal, sé que esto cada persona puede pensar una cosa diferente, pero creo que facilita las cosas. Ahora, hay que tratar socialmente el tema concreto de la inclusión, por supuesto, pero para mí las categorías sí son buenas. Gracias. Ahora he preguntado alguna intervención más sobre esto, si quieres. Pero, mira, los médicos estudiamos enfermedades y están categorizadas. Están categorizadas no por frecuente, más frecuente, menos, no sé qué, sino código diagnósticos, GRDs y categorías diagnósticas. Y entonces, o sea, a mí como médico que estudié hace años que no existían las enfermedades raras, existían porcentajes de determinadas enfermedades, pero no, creo que en tu época tampoco, Manolo. No teníamos un capítulo en patología. Joder, tú también. Pero no teníamos, o sea, no teníamos las lecciones de las enfermedades raras, ¿no? Y entonces nosotros funcionamos por GRDs, por códigos diagnósticos y por códigos terapéuticos y por categorías diagnósticas. Y entonces, lo que sí que entiendo perfectamente es que en la escuela a ti te ayuda mucho conocer, tener información acerca de una determinada enfermedad, pero desde luego nada como planteado como raro, porque no hay nada raro, es una enfermedad, una determinada enfermedad. Pero bueno, quería abrir un debate ahí. Comenta tú lo que te parece. El San Carlos no, solo esto es por cambiar un poco el hielo. Hoy en día en las universidades se sigue sin dar las enfermedades raras. Sí. O sea, que no eres tan mayor. No. Las hijas me parece que están en medicina, una acaba de no sé si hay... ¿Os suena el Instituto Nacional de Previsión? Ahí entré yo, ¿no? O sea, que las enfermedades raras no existían. Congreso Internacional de Alumnos del año pasado. Concretando, ojalá pudiéramos tener, como has comentado, cualquier persona, cualquier paciente, cualquier padre de un hijo que tiene un problema, lo que más nos gustaría a todos, incluidos a los médicos, incluidos a todos los profesionales, es poder tener etiquetados y saber qué tiene cada paciente. Eso sería lo ideal para nosotros y para eso estamos investigando, para eso estamos estudiando, para eso estamos haciendo todos los temas de genómica, porque eso sería lo ideal, tener etiquetado a cada paciente. ¿Sabes? Hoy habéis hablado, seguro que habéis hablado de las cifras, de cuántas enfermedades, cuántos pacientes, 3 millones, 6.000, 7.000 enfermedades raras. ¿Sabéis cuántos pacientes tenemos actualmente más o menos intentando etiquetar dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud? 70. O sea, nada. Nos gustaría tener, no los 7.000 seguro que no podría ser, pero si pudiéramos tener por lo menos 700 sería lo ideal. Tener etiquetados, porque tener etiquetados significa que los tenemos ya catalogados por una serie de alteraciones de algún tipo, genómico, mitocondrial, de estructura de celular o de fenotipo, de afecciones por consumos determinados. Pero tenerlos etiquetados para nosotros ya sería una ventaja como médicos, como investigadores y sobre todo buscando unas terapias adecuadas. Por lo tanto, entiendo perfectamente lo que has dicho. Como profesora, además como posible paciente, decir, a mí lo que me habría gustado es decir, no soy rara, soy
soy una persona que tiene esta enfermedad que está etiquetada como tal. Eso es lo que estamos buscando, ir cada vez avanzando en buscar etiquetar, pero etiquetar sin que eso sea un estigma, sino etiquetar patologías para buscar el tratamiento adecuado. Yo creo que un par de preguntas más estaría bien. Si quieres, ¿no? Por el tiempo. Me parece que era hasta las... No. Si quieres. Vale. ¿Verdad? Vale, venga, pues adelante. Gracias con un par de Jesús, por la intervenciones. organización. Sí. Tú que tienes que hablar. Nada, darle las gracias a Jesús por la organización de la jornada, a los ponentes de la mesa por la vuestra y a las anteriores. Y yo quiero que me saquéis de una duda, ¿vale? Manolo, coincidimos tú y yo hace 2 días en un foro de cáncer. Y ahí, hablando también de datos, hablaban del problema de la legislación. Aquí habláis de datos alegremente. ¿Hay problemas con la legislación, el intercambio de datos y eso? Te la cuento yo de la semana del viernes o del jueves. Viene un estudio de oncología, además, de laboratorios. Un laboratorio de conocido prestigio, multicéntrico, también. Sí, estamos ahí metidos. Había no sé qué, había también Inglaterra, había también no sé qué, y llega al hospital, llega a la fundación. Oye, los datos, si tiene virgen de rocío, si tiene... No, hay que mandarlo a la OSI. Nosotros tenemos, como en todos los grandes sistemas, hay un oráculo de informática que determina si los datos se pueden hacer o no se pueden dar o se pueden dejar de dar. Cuando es un laboratorio, insisto, pues de nivel de Roche, de Abbott, de reconocido prestigio. Pues no, tenemos que hacerle cambiar el contrato para que se adecue. Claro, que dice, pues mira, busco otro hospital y se acabó. Eso termina el mes al gerente y firma porque se nos salta la torera. Porque realmente no podíamos, aparte de que están encriptados, aparte de que están no sé qué, con todas las garantías que corresponden, si no se adecuan a un protocolo que ha determinado un sistema, no sé quién, de una agencia de los 17 sistemas sanitarios que existen, teóricamente no lo podíamos firmar. Pero es que hay que firmarlo. O sea, si lo ha firmado el Virgen del Rocío, si lo ha firmado Juan Canalejo, si lo ha firmado la FE, ¿por qué no lo ha firmado el clínico? Los datos eran los mismos. Ese es un problemón tremendo. Pero ya no solamente eso, sino el hecho de compartir los datos, porque en la prensa ha salido muy poco, y Fernando, cuando ha sido viceconsejero, lo ha vivido, es que los hospitales están sometidos a hackeo y se han hackeado hospitales. Muchos más de los que se sabe públicamente, porque no se puede saber públicamente, ¿no? Claro, entonces todo eso lleva a que cada vez seamos más garantes con los datos y con los sistemas de información. Y que lo que llaman las brechas estas informáticas sean las menores posibles. Eso va en contra de la investigación multicéntrica, eso va en contra de compartir datos, eso va en contra de generar conocimiento, eso va en contra de... Sí. Eso es una realidad, es un problema muy grande, pero además, no lo sé, a mí se me antoja de difícil solución, porque si alguien tiene seguridad son los bancos y los asaltan cada cierto tiempo. Deberíamos irnos todos al modelo de Hacienda, porque Hacienda no sé yo que hayan asaltado nunca, ¿no? Y tiene todos nuestros datos, lo tiene todo, lo comparte todo, sabe los bancos, sabe los coches, sabe los aviones, sabe todo lo que tenemos. O si nos gastamos ahora mismo, salimos aquí a hacer una compra de tarjeta en el Carrefour. Y nadie tiene miedo que entre en Hacienda. A lo mejor deberíamos irnos por el lado de Hacienda, más por el lado normal, para intentar tener un protocolo de comunicaciones que nos posibilitara compartir la información. Porque ahí va a ser la base del conocimiento. Pero hoy en día existen muchísimos problemas, que al final, como hemos establecido un protocolo, decir, bueno, pues si es un laboratorio de reconocido prestigio, que no es un chiringuito, los protocolos encriptados responden a una serie de legislación que tal, y existen centros que ya han firmado tal, que pasado mañana aparecen los datos del clínico, pues me empapelan, sí. ¿Pero qué hago? ¿Firmo o no firmo? Sí, pero... Ahí va. Es que no hay otra. Y entiendo, y no es una crítica a todos los agentes del sistema, sino que cada agente del sistema es garante de su parte de seguridad, que tiene que serlo. Pero la conclusión es que hoy en día es muy poco efectivo. Pero hoy hemos hablado precisamente de eso, de la protección de
de los datos. ¿Sabéis cuánto cuesta hoy en día un análisis completo genético de una persona? ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que cuesta, de verdad? $10. $10. ¿Sabéis por qué cuesta $10? Porque una de las mayores empresas de análisis genéticos ha sido hackeada y está todo en Internet. Lo podéis comprar, el análisis genético de toda esa base de datos, por $10. Eso es lo que vale realmente el dato. ¿Me entendéis? O sea, hacerlo vale $1.000, como habéis dicho. Pero realmente, en el mercado, que es lo que estabas diciendo, vale $10. Y van a estar ahí. Y van a ser tus datos, que son los que condicionan, tus datos genéticos, que son los que condicionan la gran mayoría de lo que es el extracto de la vida de las personas. Eso es una realidad. Pero hay que avanzar en lo que estabas diciendo. Todo no puede ser el miedo de que nos van a hackear, porque ya nos han hackeado. Ya están los datos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Avanzamos o no avanzamos? Ese yo creo que era el tema del dato. O sea, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí o qué? Hay tecnologías, habrá que aprovecharlas. A mediodía se ha hablado aquí de la tecnología blockchain. Pues habrá que hacerlo. Yo he puesto un ejemplo. Cuando un multimillonario compra un cuadro que vale $1,5 millones y se lo dan por tecnología blockchain para que sea para él solo, es lo mismo exactamente que lo que acabas de decir de Hacienda. Hacienda lo sabe todo y no lo hackean y no tiene ningún problema. Pues a lo mejor tenemos que ir a eso y tenemos que empezar a bajar los niveles que creemos que son tan seguros en sanidad, porque a lo mejor no lo son. Es muy curioso porque ahora los sistemas no son seguros. Pero antes, cuando las historias clínicas iban en carritos, que se quedaban encima de las consultas del quirófano, se caían por el suelo, eso era muy seguro. Ahí no había fuga de información, ahí no había nada de nada. Y ahora sí que está seguro. Decir que... Pero también entiendo a todos los agentes del sistema, porque el riesgo es muy grande. Es muy grande. Que no tenemos una consulta. Enfermedades infecciosas. Que estaba sentado en la sala de espera. Cuando se movían los carros en el Yagüe, ¿te acuerdas? Que pesaban toneladas. Bueno. Y tenían un sello así rojo, decía ser del SIDA, ¿no? Eso era la confidencialidad. Eso era tremendo. Y eso era más confiable que ahora. Que está encriptado. Era más fiable, sí. Pero bueno, la realidad. Bueno, señores, ¿alguna? Venga, Alfontín. Gonzalo. Sí, bueno, había estado los tres muy brillantes y habéis resumido muy bien la problemática que tiene. Gracias. Si estaba dormido. Los datos de investigación. Bueno, nos habla, creo que lo más importante acerca del dato. El dato es del paciente y que los custodios son los sistemas. Entonces hay una responsabilidad muy importante ahí de todos los agentes para custodiar bien esos datos. Que hay que anonimizarlos y que no sean, en fin, que no estén en manos de nadie y que se puedan utilizar de manera torticera. Evidentemente, todo eso son los riesgos inherentes a tratar datos de pacientes. Pero en el ámbito de la investigación y el Open Data europeo ya permite, de alguna manera, solventar los problemas regulatorios de los distintos países miembros de Europa. Pero aún así hay unos recelos extraordinarios y lo sufrimos, y Manolo lo sabe en Virgen de Rocío, en ese ámbito. Es decir, pudiendo poner en cartera su plataforma de medicina computacional que tiene el hospital, uniendo la bioinformática con el Big Data, que tiene, bueno, el responsable tiene allí, creo que son 40 personas trabajando diariamente con investigación puntera. Es absolutamente increíble las cosas que se están haciendo y le estaba preguntando respecto a tu proyecto y efectivamente en enfermedades raras, que ya lo circunscribo, la calidad del dato es fundamental. Hay que estar absolutamente estructurado. Si no se estructuran los datos, Manolo lo has dicho tú antes, esto no sirve para nada. Hay muchos datos, muchísimos, y hay mucho que no sirve para nada y eso hay que discriminarlo. Calidad de datos y estructuración de datos y que la recogida de los mismos
sean útiles para una investigación de calidad. Y ya por último digo, 85% de los estudios de investigación de Andalucía, en algún caso, todos utilizan datos, en el 85%. Es decir, fíjate lo que estamos hablando. Muchos proyectos de investigación, muchos recursos en manos de muchas personas que tienen que estar perfectamente garantizados su uso. La parte regulatoria, os digo que antes me he reído cuando se ha hecho la pregunta, que no, tampoco lo veremos en el corto plazo. Esto es una solución fácil, porque hay muchísimos riesgos, aunque el riesgo cero no existe, pero hay muchísimos riesgos de que se puedan hacer mal uso de lo mismo. Del paciente. Son del paciente. Son del paciente, Otra cosa, sí. Pero son del paciente. Sí, eso es. Serán del paciente, pero como pacientes no nos es tan fácil acceder a nuestros datos y a nuestros informes, porque normalmente dices, tengo un historial, y te dicen, bueno, vete a la ventanilla, haz no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto, tal, no sé cuánto, no sé quinto, y dices, un momento, me estás viendo desde hace 12 años y ahora me haces todo esto, un resumen o que sea. O hazle así a la tecla y me lo imprimes tú. Entonces la sensación que tenemos es que ni siquiera nosotros tenemos acceso a los datos, con lo cual... Sí, vamos a ver, el derecho del historial del paciente está reconocido y tiene el historial clínico de cada paciente, del paciente, y tiene derecho y puedes pedirlo íntegramente, ¿eh? Es la facilidad. Lo único, yo, por ejemplo, no entiendo y lo pregunto de lo verdad, único es como duda. que se tiene que hacer de acuerdo con un procedimiento normalizado, que significa que solamente el paciente, o sea, no puedes venir a pedirme la historia de tu padre, porque no te la voy a dar. Pero yo lo que, y lo digo de verdad, desde la más humilde opinión, el tema de, por ejemplo, en CLISalud, que se supone que están en nuestros informes, sí, porque hay unos sí y otros no, y unas analíticas sí y otras no, pero además que lo decimos y la respuesta que me dieron fue, es que algunos están y otros no están. Esa es la respuesta. Digo, pero bueno, como que unos están, pero no te preocupes que el médico los ve. Bueno, y yo no los veo y no están, ¿eh? Entonces yo hay determinados... El sistema CLISalud es de máxima transparencia y están incluyéndose. Es verdad que no se cargan todos los datos que se deberían de cargar. Y hay servicios o unidades que no están cargados. Pero ahora mismo lo que se está trabajando precisamente, y es la última modificación que se ha hecho, es para dar máxima transparencia. Y además os va a llegar a todos una nueva comunicación, porque se va a ampliar, ¿no? Todas las utilidades de CLISalud. Yo lo que sé es que hay especialidades que supongo que será algo informático. Hay, por ejemplo, medicina interna, no me salen los informes, y de traumatología sí me salen los informes. Y ahora yo necesito un informe. Eso sí que es extraño, porque los traumatólogos no escriben nada. No, bueno, eso sí. No, el informe está en blanco, pero aparece. Entonces, no sé a qué responde. Supongo que algo meramente informático que supongo que se solucionará. Que no les gusta, que es verdad, que no les gusta escribir. A los traumatólogos poco. Operar sí, pero escribir poco. No, pero es que precisamente los médicos que escriben mucho, por ejemplo, yo tengo un internista que escribe bastante y no sale el informe en CLISalud y la verdad es que no entiendo por qué unos sí y otros no. Digo yo que será puramente informático, vaya. Bueno, pues Gonzalo ha hecho un resumen perfecto, o sea que ya no me hace falta decir las conclusiones. Muchísimas gracias y hasta otro día.